Entonces, buenas tardes o buenos días, en función de cuando hayas tenido la posibilidad de escuchar esta actividad, esta webinar. Esta webinar que se imparte en el marco de la acción formativa Tutor 2.0, didáctica para la teleformación, y que abordará los contenidos relacionados con las características generales de la formación y el aprendizaje en línea. Soy José Sirera, el coordinador de actividades de dependencias. Es un placer para mí tener ahora mismo la posibilidad de compartir esta actividad con 14 compañeros y también contigo, que es posible que estés revisando o escuchando por primera vez esta videoconferencia, eh, que espero que pase lo más rápidamente posible. En principio voy a apoyarme de una serie de diapositivas con las que pues, prácticamente iré revisando los contenidos o por lo menos las ideas más importantes que me gustaría abordar en este tema. Al finalizar las diapositivas, daré paso a la opción a los compañeros de preguntar cualquier cosa, cualquier duda o hacer cualquier comentario en el que podamos participar relacionado con las características del aprendizaje online, las características generales del aprendizaje en línea. Voy a tratar de subrayar los conceptos más importantes de esta primera diapositiva, mm, porque es cierto que estamos hablando ya de una manera muy generalizada de lo que es el learning, mucho más que en los últimos años. Hablar de learning significa hablar de conceptos con los que nos estamos familiarizando, sobre todo los profesionales que nos gusta la docencia, como son el concepto de teleformación, el de formación online, enseñanza virtual. Hablamos de lo mismo cuando hablamos de estos conceptos y cuando hablamos del learning, una primera consideración. En esta diapositiva también me gustaría resaltar los conceptos más importantes sin tener que leerla o transcribirla como está. Podemos entender el learning como procesos que se llevan a cabo a través de, este es el concepto importante, Internet. Pero hablamos de teleformación y hablamos de Internet como recurso. Y luego hablamos de la opción de trabajar sin estar físicamente en el mismo sitio. Estudiantes y profesores estamos en escenarios distintos y podemos comunicar tanto de forma síncrona como asíncrona. Este concepto se va a repetir mucho durante toda la exposición. Y luego otro concepto que también se va a repetir bastante, que debemos vincular al e-learning, es el concepto de interacción. Veréis cómo se pasa de una situación web 1.0, donde prácticamente el alumno leía, a una situación 2.0, donde el alumno y el profesor interactúan. El alumno es precisamente el centro de toda la actividad. Y realmente el alumno es el que acaba autogestionando su aprendizaje y nosotros lo que hacemos es ayudarle. Es decir, tanto los tutores como compañeros, lo que vamos a hacer en este proceso es ayudarle a que él autogestione lo que va aprendiendo en el curso. Hablemos de características del aprendizaje online, porque hablar de aprendizaje online no solo significa hablar de un aprendizaje hecho exclusivamente en Internet. De hecho, la mayoría de los que estáis participando en este curso tenéis vuestro interés en la posibilidad de realizar como teleformadores o participar como teleformadores en la impartir certificados de profesionalidad, la mayoría de los cuales tienen también una parte presencial obligatoria. Por tanto, no queda excluida de la formación o del e-learning la posibilidad, digamos, presencial de realizar la formación. Y es curioso entender, por ejemplo, cómo entidades pues, como la Fundación Tripartita, por ejemplo, en las acciones de formación que bonifica, entienden la formación presencial actividades como esta, como una webinar, donde efectivamente estamos ahora mismo en tiempo real, vosotros y yo, aunque sea a través de Internet como comunicamos. Si alguien ve la grabación, ya no sería una webinar, estaríamos en una web stream, pero bueno, es importante confirmar cómo efectivamente hablar de aprendizaje online supone a veces generar situaciones presenciales en tiempo, en forma, excepto a nivel geográfico de aprendizaje. Por tanto, a la hora de hablar de características del e-learning, en las siguientes diapositivas, una de las barreras que precisamente desaparecen son las barreras temporales. Ya veis, yo ahora mismo desde mi casa, desde el lugar donde trabajo a partir de ciertas horas de la tarde. Es cierto que hablar de learning significa la posibilidad de cualquier día, cualquier hora, dedicarle tiempo al aprendizaje.
De esta manera, y por eso se está socializando, se puede optimizar al máximo el tiempo que le dedicas a la formación. Esa característica es algo que diferencia muy bien lo que son las actividades de aprendizaje en línea. Por otra parte, hablar de aprendizaje en línea supone hablar de flexibilidad. Es decir, estamos hablando de una estrategia o una herramienta de aprendizaje donde prácticamente todos se adaptan a todos y donde hay diversidad de métodos. No hay una regla de tres para nada. Lo que sí es cierto es que tratamos de adaptarnos al máximo a las posibilidades que tengan los alumnos que participan en nuestras iniciativas. Por tanto, es una formación muy flexible. Eso veréis que la hace muy abierta y que la hace la hace más difícil en muchas ocasiones que la formación presencial, más cerrada en algunas de sus opciones. Una nueva característica del aprendizaje en línea es la importancia que le da al rol del alumno. El alumno es el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje y efectivamente nuestro trabajo es hacer que él participe activamente en la construcción de lo que aprende. De hecho, tenemos también que generar la posibilidad de que él decida y tenga capacidad de decisión respecto a cuál es el itinerario que más le interesa. Por tanto, hacerle participar activamente y permitirle que decida su itinerario son conceptos vinculados también a la teleformación que no debemos como docentes de apartar, de revisar. El docente en el aprendizaje online es fundamental entender cuál es el rol que tiene, porque no se trata, como en muchos escenarios de formación presencial, de que transmita o sea un mero transmisor de conocimientos. Hay que asumir competencias de orientación hay que asumir el rol de guía y el rol de facilitador de sus procesos de formación. Yo diría que aquí hay un aspecto muy vocacional. Si ya la docencia presencial exige vocación, la teleformación veréis que posiblemente exija una dosis extra de vocación también, sobre todo por esas competencias que como docentes tenemos que asumir en materia de orientación, de guía y ayuda, ¿no? Un aspecto que no nos resultará muy difícil entender cuando definamos lo que es la teleformación o el aprendizaje en línea es en qué medida afecta impartir formación con esta modalidad a la actualización de la información que aportamos. Eh, Creo que no recuerdo ahora mismo cuál es la edición del curso Tutor 2.0, pero sí os puedo asegurar que nada tiene que ver esta edición con la anterior, ni con la que hubo antes, ni con las 5 anteriores. Y es que continuamente se están generando nuevas oportunidades, continuamente se están generando nuevas posibilidades y continuamente la información fluye de tal manera que los contenidos se actualizan. Pues muy, gracias Luis, en concreto la séptima. Entonces, eh, continuamente se están generando actualización de los contenidos. El día a día va marcando también y va construyendo cada una de las zonas privadas para el alumno, cada una de las zonas de descarga con contenidos nuevos. Esa es una característica también del aprendizaje online, esa también es una característica del aprendizaje en línea. Por otra parte, una característica es la posibilidad constante de comunicar, porque hay herramientas que precisamente facilitan esa comunicación constante. Los foros son herramientas asíncronas, el chat es una herramienta síncrona, el correo electrónico. Ya veis que se convierten en alternativas para eliminar cualquier excusa respecto a la imposibilidad de comunicar. Continuamente puedes estar en comunicación con tus alumnos y además con la irrupción de los dispositivos móviles, pues el tema ya se lleva a cualquier sitio. Ahora mismo desde el coche perfectamente puedes estar, aunque no deberías escuchar los aires del tráfico, pero sí es cierto que a lo mejor ahora mismo cualquier escenario es un escenario en el que puedes tener comunicación con tus alumnos y la irrupción de dispositivos móviles todavía ha acentuado más esta posibilidad. La comunicación es constante, la relación que se establece entre alumnos y profesores es fluidísima. Yo diría que hasta incluso desde un punto de vista emotivo más fuerte que en algunas actividades presenciales y se genera, y los culpables
culpables, en cierta manera, debemos ser nosotros, un verdadero ambiente de enseñanza-aprendizaje donde sea muy fácil compartir las dudas, sea muy fácil compartir las ideas, sea muy fácil compartir los temas de interés y de alguna manera y de esta forma nos diferenciamos de lo que entendemos por enseñanza a distancia tradicional. Yo creo que muy distinta a lo que es ahora mismo el aprendizaje basado en Internet y en la televisión. Como veis, todas estas características refieren a un escenario en el que se está en continuo cambio. Y bueno, estas 4 imágenes gráficas me refiero. Ahora mismo la formación presencial está inundada de tecnología y al revés, la tecnología está inundada de formación, con lo cual la teleformación está poniéndose de moda, más si cabe que en los últimos años, y la teleformación supone para quien quiere vocacionalmente dedicarse a ella toda una oportunidad de acceso al trabajo, de ampliación del trabajo, de continuidad en el trabajo, llamémoslo como queramos, pero eso sí, preparémonos a que van a ser también unos años, los próximos, de continuo cambio relacionado con el trabajo basado en la formación a distancia. Internet está cambiando, el formato en el que aparece la información en Internet está continuamente cambiando también. Y como veis, aquí se refiere por primera vez en las diapositivas al concepto Web 2.0, un concepto que implica al alumno en sus contenidos, que le obliga al alumno a interactuar con otros y que da a la formación un componente social más amplio y también una participación más activa. En este esquema se ve precisamente la diferencia entre la web 1.0 y la web 2.0. Es un concepto que he querido trasladar porque efectivamente pasamos de materiales y actividades basados en la lectura a actividades y materiales basados en la colaboración, donde hay un componente muy importante de personalización y donde de alguna manera de lo que se trata es de permitir y generar oportunidades donde se compartan las fuentes de información, las experiencias y donde se enriquezcan los interfaces, los escenarios de aprendizaje. Un escenario de aprendizaje que debe de posibilitar, por tanto, y repito, esa interacción, ese intercambio y colaboración entre usuarios de un sitio, de una comunidad, de una red social. Un escenario de aprendizaje en línea donde los sitios evolucionan a partir de la participación de los usuarios. El curso en el que participáis los primeros días no tiene nada que ver con el escenario en el que estáis ahora mismo haciendo la formación, pero no tiene nada que ver por culpa vuestra, por culpa de todos, pero por culpa de haberse generado una situación donde realmente todos vamos complementando con nuestras aportaciones la información inicial. Por tanto, aquí el docente deja de ser un transmisor del conocimiento a ir orientando la participación y las aportaciones, de tal manera que realmente lo que hacemos es guiar el tratamiento de la información y vamos modelando un poquito cuál es la información que queremos que realmente dé valor añadido a nuestro trabajo y de valor añadido a la acción formativa en la que participamos. No me repetiré demasiado respecto a las modalidades o a los conceptos relacionados con la teleformación, como son el concepto de sincronía, el concepto de asincronía o la opción mixta. Ahora mismo estamos participando vosotros y yo en una actividad síncrona en el tiempo, que será síncrona cuando vuestros compañeros o vosotros mismos la reviséis en la grabación. Y precisamente esa posibilidad nos invita a contar con recursos que se mezclan. Habrá oportunidades de trabajo y de aprendizaje en este curso donde compartiremos el espacio, el tiempo, el espacio en Internet, el tiempo y otras que no será necesario, como por ejemplo ocurre con los foros, que eso ocurra. Estamos ya más de la mitad de lo que es la actividad. Esta es una de las diapositivas donde debo de pararme, sobre todo porque habla en materia de teleformación de cuáles deberían de ser las responsabilidades del tutor viral, del tutor de teleformación. Y en ese sentido yo espero que estemos confirmando la suerte que tenemos de contar ahora mismo con docentes en el curso que estoy seguro que en menos de 24 horas están atendiendo cualquier consulta. Y me consta porque yo las hago también y con muy poco tiempo se me responden. Así que enhorabuena a los docentes que están ahora mismo partiéndolo desde esta perspectiva.
Pero también hay más responsabilidades vinculadas a vuestra futura participación en acciones de teleformación. Aunque si impartís certificados de profesionalidad, los materiales os van a venir bastante impuestos. Y digo bastante impuestos porque para la utilización del SEPE se presentan materiales que son efectivamente los que luego deben de utilizarse en los cursos. Lo que es verdad es que el tutor durante toda acción formativa se encarga de diseñar y escribir eh, él mismo tiene que encargarse de mejorar el diseño de los mismos y de generar contenidos nuevos. Dicho de otra manera, aunque os vengan impuestos los materiales, o aunque os vengan impuestos todos los recursos didácticos, durante una acción de teleformación vosotros tendréis que, para orientar al alumno como toca, generar materiales nuevos y diseñarlos de una manera mucho más gráfica. Como os daréis cuenta, ser teleformador a estas alturas, cuando ya Internet funciona bien, incluso os obligará a utilizar recursos que os habéis planteado aprender a utilizar. Me estoy refiriendo en casos extremos, pues hasta incluso recursos de carácter multimedia o audiovisual para poder utilizarlos con vuestros alumnos. Otra responsabilidad del tutor, como os aparece en la diapositiva, sin duda es el respetar el derecho de autor. Citar por lo menos la información que os dais si es que utilizáis información para vuestro trabajo. Eh, Resulta, yo creo que bastante diferenciador. Por tanto, invitaros desde una actividad como esta que sea algo que respetéis. Otra competencia, otra responsabilidad es dar información que pueda ser compartida por todos. Eso se va a promocionar bastante. Ahora mismo, con toda la cultura de los blogs y con toda la cultura de los wikis, entonces, pues, yo creo que aporta bastante valor a un tutor de teleformación el ser fácil encontrar contenidos desarrollados por él mismo. Así que desde hoy os invito muy sinceramente a considerar la posibilidad de redactar vuestros propios posts, incluso de cuidar vuestra página web personal para generar información que pueda ser compartida y con eso promocionar vosotros y quien trabaje con vosotros. Desde un punto de vista operativo, es difícil trabajar con teleformadores que no revisan diariamente su plataforma. Por eso aparece en esta diapositiva como una de las responsabilidades en teleformación. Es cierto que tú puedes determinar bastante bien a tus alumnos cuándo es tu horario de trabajo en la plataforma, pero no podemos trabajar con tutores de teleformación que no están constantemente revisando si hay alguna aportación que hacer. Entonces, resultaba obvio comentarlo en una proyección como esta. Por otra parte, es importante también que seáis como teleformadores fáciles de encontrar en redes sociales, que sea fácil encontrar posts vuestros y sobre todo que os encarguéis desde la plataforma de teleformación de promover también en vuestros alumnos la opción de investigar y de que sean creativos en sus trabajos. En un escenario de aprendizaje en línea, estas son pues, posiblemente las primeras responsabilidades que me gustaría desde un punto de vista introductorio comentar. Respecto al contenido, cada vez va a ser más importante contar con tutores de teleformación que no les cueste redactar. Sí que este apartado es muy conflictivo porque posiblemente no nos hayan enseñado a hacerlo bien, pero una persona que se encarga de impartir formación a través de Internet es una persona que redacta bien y es una persona que cuida el contenido de lo que expone. Es una persona sobre todo que además a la hora de exponer piensa visualmente, es decir, no se conforma solo con redactar texto, sino que piensa en la ordenación de ese texto, piensa en la aportación de ese texto de novedades, de componentes gráficos, de esquemas. Entonces, poneros en el lugar de las personas a las que formáis y posiblemente os daréis cuenta de que cada día en materia de formación hay que ser más visual, hay que cuidar más la imagen. Me refiero a la imagen de los contenidos que generamos y cualquier aspecto relacionado con el formato, de no tener importancia, ahora va a pasar a tenerla. Entonces, cualquier esfuerzo que hagáis en materia de formarse también en cómo diseñar contenidos desde un punto de vista visual, para mí aporta y dice bastante respecto a vuestro perfil como tutores de teleformación. Muy rápidamente os comentaré pues lo que podéis ver transcrito y es
que efectivamente hablar de herramientas en learning supone hablar la mayoría de herramientas en inglés, pero ya prácticamente incorporadas. Es muy difícil encontrar a un teleformador ahora mismo que no tenga su propio blog. Invitaros desde ya a tenerlo, a cultivarlo y a difundirlo, a generar posts de valor añadido. Es muy complicado ahora mismo no encontrar un teleformador al que sea fácil encontrarlo en las redes sociales, como por ejemplo Facebook. Facebook es una herramienta de trabajo para quien está especialmente sensibilizado por las posibilidades de Internet en los procesos de enseñanza y aprendizaje. A nadie le resultará ajeno el conocer el concepto de wikis o espacios en Internet colaborativos, de trabajo colaborativo como GoToMeeting o otros sitios web para el trabajo en grupo. Eh, en un escenario de aprendizaje en línea, insistir respecto a la importancia que tiene el ser lo más audiovisual posible. Estoy seguro que esta actividad, nada más por el hecho de estar escuchando y viendo, es más atractiva que una actividad en la que tengáis que leer el módulo 1, la legislación. Es más, ahora mismo el aprendizaje en línea va muy en la línea de generar cada vez más contenidos audiovisuales. En la solicitud que dependencia se ha hecho al Servicio Público de Empleo Estatal para la autorización o la acreditación, en este caso de las especialidades sociosanitarias, que fundamentan un poquito nuestras actividades, el requerimiento que nos ha hecho el SEPE, que atenderemos el próximo martes, por cierto, no, me anticipo a deciroslo, el requerimiento que nos ha hecho el SEPE es de ser más audiovisuales en la propuesta que le hemos hecho. El Servicio Público de Empleo Estatal sabe que el aprendizaje en línea, para que funcione, va a tener que tener un carácter audiovisual, donde el impacto es mayor precisamente por esas características y donde tenemos que escaparnos del tradicional material escrito, apuntes impresos o documentos estáticos que solo se lean. Por eso todavía no hay ninguna entidad acreditada para teleformación en España en materia de teleformación, porque a todas se nos ha exigido que seamos más audiovisuales, más fáciles en nuestro planteamiento, más amigables, más que entremos o que el aprendizaje entre de una manera menos agresiva, ¿no? Porque ya de por sí vamos a tener dificultades en el nivel que la mayor parte de la gente que va a participar en estas actividades tiene respecto a lo que es la cultura digital y respecto a lo que es estar delante del ordenador aprendiendo. Nivel de conclusión, iré bastante rápido para dejar precisamente que vosotros dejáis cualquier planteamiento, ojalá no demasiado difícil para poderlo contestar, pero qué duda cabe que el paradigma educativo de este siglo ya se caracteriza por el uso de las TIC en la enseñanza-aprendizaje y hablar de teleformación va a suponer asumir competencias para trabajar en red y estamos refiriéndonos a un escenario de aprendizaje donde va a tener importancia lo social, donde va a tener un papel elemental el conocimiento en un escenario compartido. A modo de conclusión, insistir respecto a las características del aprendizaje online en que se trata de un tipo de aprendizaje al que va a estar unida la tecnología y sobre todo yo creo que va a ser un modelo de aprendizaje que nunca desplazará, por supuesto, la modalidad presencial, pero en ese queso de horas de formación que a lo mejor realizamos al año, cada vez va a tener más peso la teleformación respecto a las oportunidades de formación física y presencial. Está ocurriendo ya. A modo de conclusión, insistir respecto a la importancia que tiene en la teleformación el alumno, porque él se sitúa, prácticamente él nos dirige, él va definiendo un poco qué es lo que quiere. Con sus aportaciones va modificando incluso nuestro día a día como tutores. Nosotros como teleformadores estamos para ponernos a su disposición en ese proceso, no al revés, como quizá al aprendizaje tradicional o en el aprendizaje tradicional ocurría. A modo de conclusión, insistir respecto al concepto de interacción, tantas veces comentado durante estas diapositivas, porque realmente se está promoviendo desde la interacción una transformación. En ese sentido, cuando hablamos de interacción de todos los agentes que intervienen en el proceso formativo,
del estudiante con el estudiante, del estudiante con los recursos que le propones, del alumno con su entorno de aprendizaje. Es cierto que somos facilitadores de que esa interacción se produzca y eso condiciona muchísimo nuestro trabajo. A modo de conclusión, indicar que pese a que el aprendizaje en línea puede suponer un escenario, como veis, idóneo para la formación individual y para la formación autónoma, el potencial, el valor añadido lo adquiere la teleformación al, al hablar de la posibilidad de colaborar con otros. Esa posibilidad de poder colaborar con otros es el que le da el máximo de valor añadido y vosotros vais a tener que continuamente estar planteando cómo hacer que los alumnos colaboren entre ellos. De hecho, el trabajo colaborativo y en equipo en los cursos de formación con Internet son bastante generalizados y dinamizarlos genera también muchísimas posibilidades. Ya prácticamente acabando, porque esta es la penúltima diapositiva, insistir, como os he comentado, en que tiene poco sentido hablar ahora mismo de teleformación o de aprendizaje en línea sin tener en cuenta la tecnología que aportan los ordenadores, los dispositivos móviles y el acceso a Internet. Y por último, para terminar, es importante determinar que se trata de un proceso asíncrono y localizado, donde el factor tiempo y espacio pues prácticamente se difuminan y como ya veis, la interacción se puede dar pues prácticamente de forma independiente respecto al lugar físico desde donde se hace o desde el tiempo que se disponga cada uno de los participantes. Aquí lo que hay es un esfuerzo de todos para adaptarse y sobre todo de nosotros por adaptarnos a las necesidades de nuestros alumnos. Una forma bastante precipitada de terminar la exposición. Pero bueno, una forma lo más rápida posible de introducir en un concepto en el que, insisto, tengo la suerte de contar con vosotros, la mayoría con perfiles respecto a teleformación y formación online, donde podéis darnos bastantes vueltas a quienes ahora mismo tenemos la suerte de estar participando en esta acción con vosotros. Por mi parte, voy a dar paso ahora mismo a que tengáis la opción de preguntar cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario. Y bueno, y en principio voy a finalizar la grabación, de tal forma que ahora el apartado de dudas podamos abordarlo desde una forma mucho más distendida. Muchísimas gracias a los que estáis escuchando y seguimos viéndonos en las actividades del tutor 2.0 didáctica para la teleformación en la plataforma Cursos Online de Dependencias. Un saludo.